Viviendo como Jesús vivió. Capítulo 3. Viviendo en santidad. Dios es luz y amor. 1 Juan 1, 5, 4, 8. Él habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16. Debido a que Él es santo, Él nos llama también a ser santos. Pero la santidad, para un ser humano, puede venir solo a través de la tentación. Adán fue creado inocente, sin siquiera el conocimiento del bien y el mal. Dios quería que fuera santo, y por esto, Dios permitió que lo probaran. El árbol del conocimiento del bien y del mal había sido creado por Dios mismo y no era malvado en sí mismo. Existió en un mundo en el que Dios pronunció las palabras. Bueno en gran manera, Génesis 1:31. Fue muy bueno. Porque le dio a Adán la oportunidad de ser santo. Al resistir la tentación. La Biblia dice, considera tener sumo gozo mucho cuando tengan que enfrentar diversas pruebas o tentaciones, Santiago 1, 2. Porque las pruebas tentaciones nos dan la oportunidad de participar de la santidad de Dios, Hebreos 12:10. Y de volvernos perfectos y completos, Santiago 1, 4. Al mirar la santidad de Jesús, no miramos esa santidad inherente que tenía como Dios, ya que eso no sería un ejemplo para nosotros. Lo miramos como uno hecho como sus hermanos en todas las cosas. Y tentado en todos los aspectos como nosotros somos. Pero sin pecar, Hebreos 2:17, Hebreos 4:15. Jesús es nuestro precursor, Hebreos 6:20. Que corrió la misma carrera que tenemos que correr. Allanando el camino para que nosotros la sigamos. Y entonces Él nos dice, sígueme, Juan 12:26. Y mirando hacia aquel que ha corrido la carrera por delante de nosotros. Nosotros también podemos correr con perseverancia. Sin desfallecer o perder el corazón, Hebreos 12, 1-4. Jesús soportó todas las tentaciones que puedan llegar a cualquier hombre. Fue tentado en cada punto, tal como nosotros somos. Esto se enseña claramente en Hebreos 4:15. Y este es nuestro aliento. Jesús no ejerció ningún poder que hoy no nos es ofrecido por Dios. Conoció y venció la tentación, como hombre. En la fuerza que le dio su Padre por medio del Espíritu Santo. Punto y coma. Punto y coma. Satanás siempre le dijo al hombre que las leyes de Dios son gravosas e imposibles de obedecer. Jesús vino como un hombre y expuso esa mentira de Satanás. Por su vida de perfecta obediencia. Si tuviéramos cualquier tentación para vencer, o cualquier mandamiento de Dios para obedecer, que Jesús no enfrentó, entonces en ese punto podríamos tener una excusa para pecar. Y si Jesús hubiera vivido esa vida perfecta, sin la debilidad de nuestra carne o con el poder no disponible para nosotros, entonces su vida no podría ser un ejemplo que podamos seguir. Ni podría ser un aliento para nosotros en los momentos en que somos tentados. Pero Jesús demostró a través de su vida como un hombre en la tierra, que el poder de Dios esté disponible para nosotros sí. Que es suficiente para cumplir con las exigencias de su ley que vemos en su palabra. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todas las cosas tal como nosotros somos. La vida sin pecado de Jesús es la demostración de Dios al mundo. Que es posible para el hombre a través del poder del Espíritu Santo. Tener una victoria completa sobre el pecado y obedecer a Dios con alegría. Si permanecernos en Él, podemos andar como Él anduvo. 1 Juan 2, 6. Jesús enfrentó todas las tentaciones al pecado que enfrentamos todos los días. Y fue tomado por su Padre a través de cada tentación que pueda llegar a cualquier hombre. Así, Él fue equipado para ser nuestro líder y nuestro sumo sacerdote. Hebreos 2:10, Hebreos 2, 17 y 18, Hebreos 5, 7, 9. En todas aquellas situaciones, se negó a sí mismo y mortificó los deseos de la carne que lo tentó a pecar. Así Él consistentemente sufrió en la carne. La Escritura lo señala como nuestro ejemplo. En 1 de Pedro 4, 1 y 2. Como Cristo ha sufrido en la carne. Ármense ustedes mismos también con el mismo propósito. Porque el que ha sufrido en la carne ha acabado con el pecado. Para vivir el resto del tiempo en la carne ya no para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Jesús demostró a través de su vida de obediencia a la muerte, que está lejos de ser una calamidad, mucho menos sufrir cualquier cosa que pueda suceder que desobedecer a Dios en tan siquiera un solo punto. La esencia de todo pecado se encuentra en hacer la propia voluntad
Y la esencia de la santidad en un ser humano se encuentra en negar la propia voluntad y en hacer la voluntad de Dios. Así es como vivió Jesús. Juan 5:30. Juan 6:38. Mateo 26 2.39. Él dijo: No busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. No he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. No como yo quiera, Señor, sino como tú quieras. Jesús ofreció su propia voluntad humana como un sacrificio perpetuo a su Padre, incluso cuando significaba un intenso sufrimiento. Se nos ha dicho que, en los días de su carne, Él ofreció ambas cosas, oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas. Hebreos 5:7. Jesús había advertido a sus 3 discípulos en el jardín de Getsemaní que, dado que la carne humana era débil, que solo a través de velar y orar, que es a través de la búsqueda de la ayuda de Dios, que la tentación pudo ser superada. Mateo 26 2.41. Él mismo oró y solo así venció. Jesús les dijo a sus discípulos justo antes de ir a Getsemaní que pronto llegaría el día en que ellos también podrían hacer las obras que Él hizo, porque el Padre les daría el Espíritu Santo para ser su ayudador. Juan 14:12-16. Jesús no vino para hacernos obradores de milagros, sino para hacernos santos. Sus obras fueron obras de santidad, obras de obediencia al Padre. Y estas son las obras que Él ha prometido que también podremos hacer. Él las hizo todas, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, ellos también recibieron el poder para hacer las obras de obediencia. ¿Qué hizo Jesús? Durante la vida de Jesús en la tierra, ellos habían recibido el poder de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos y expulsar a los demonios. Mateo 10:8. Pero no el poder para vencer el pecado. Para eso, tuvieron que esperar hasta ser llenados con el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, la plenitud del Espíritu debe permitirnos hacer las obras que hizo Jesús. O en otras palabras, la voluntad de Dios. Véase Juan 4:34. Esta es la gloriosa vida que Dios nos ofrece bajo el nuevo pacto. Lo que la ley no pudo hacer por ser débil ya que lo fue a través de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como una ofrenda por el pecado, Él condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley, la voluntad de Dios, pueda ser cumplida en nosotros. Que no caminamos, vivimos, según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:3-4. El significado para nosotros, de Jesús enfrentando la tentación y venciéndola, radica en el hecho de que, de ese modo, Él nos ha abierto un camino en donde podemos seguirlo. El camino que Jesús ha abierto, se llama, el camino nuevo y vivo en Hebreos 10:19-20. Tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo, que es, su carne. Fue en el lugar santísimo del templo donde moró la gloria de Dios. Este es el lugar en el que Jesús ha abierto el camino para que lo sigamos, para que podamos participar de su santidad. Él es el precursor que ha entrado a través del velo de la carne. Primero que todos, Hebreos 6:20. Nosotros estamos corriendo la carrera ahora, mirando su ejemplo, Hebreos 12:1-2. No tenemos que desgarrar el velo, porque ya ha sido rasgado por nuestro Señor, de una vez por todas. Pero tenemos que seguirlo a Él por ese camino del velo rasgado. El camino de la cruz, el camino de la muerte a la carne y sus pasiones. Fue a través de la muerte de la carne que la gloria de la santidad de Dios fue vista en la vida de Jesús. Y no hay otra forma para nosotros, si llevamos este morir de Jesús en nuestro cuerpo. Entonces y solo entonces, esa vida de Jesús pura y santa se manifestará en nuestro cuerpo. 2 Corintios 4:10. El Espíritu Santo en nosotros nos guiará, como siempre guió a Jesús, a lo largo del camino de la cruz. Y esta es la forma en que podremos participar cada vez más de su santidad. Fue así con Jesús mismo, y así será para todos los que sigan el mismo camino. Jesús vino a hacernos partícipes de la naturaleza divina, para que la misma vida que estaba en Él también pudiera estar en nosotros. Su poder divino nos ha sido otorgado para todo lo relacionado con la vida y la piedad. Él nos ha concedido sus magníficas
y preciosas promesas para que a través de ellas podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda Pedro 1, 3, 4. Dios no nos ha prometido hacernos perfectos y sin pecado de inmediato en esta tierra. Debemos continuar a la perfección. Pero podemos vivir en victoria sobre el pecado consciente. Hemos visto que Jesús fue tentado en todos los puntos, tal como nosotros somos. Algunas de nuestras tentaciones más fuertes son las que vienen a atacar nuestra vida de pensamiento. Así también debe haber sido con Jesús. Sin embargo, nunca pecó. También podemos vencer en nuestra vida de pensamiento. El discurso de Jesús fue puro. Ninguna palabra inmunda se escapó de sus labios. Y ninguna palabra ociosa tampoco. Siempre habló la verdad. No hubo engaño en su boca. Nadie podría involucrar a Jesús en una conversación sobre cómo hacer más y más dinero, más allá de las necesidades de uno. Simplemente no estaba interesado en tales asuntos. Su mente estaba puesta en las cosas de arriba, y no en las cosas de la tierra. Sin duda, él usó las cosas materiales, pero él no las amó, ni se unió a ninguna de ellas. La santidad de Jesús era interior. No fue una piedad externa manifestada en la comida, el vestido o la asociación. No era asceta ni ermitaño. Él vivió en medio del mundo del trabajo diario, vistiendo la ropa que otros de su nivel social llevaban, comiendo y bebiendo normalmente, Lucas 7:34. Disfrutando de las cosas buenas que Dios le ha dado al hombre, para disfrutar en este mundo. 1 Timoteo 6:17. Sin embargo, nunca fue autoindulgente con respecto a la comida, porque él se disciplinaba a sí mismo, para no usar sus poderes milagrosos para convertir las piedras en pan. Incluso después de 40 días de ayuno, él se asoció no solo con personas religiosas, sino también con los peores tipos de pecadores, y permaneció inmaculado. Su santidad era esencialmente interior. No fue solo el pecado que Jesús evitó, también él renunció a muchos placeres legítimos que no eran rentables, o que no podían permitirse sin sacrificar alguna parte del negocio del Padre que él había venido a completar. 1 Corintios 6:12. La santidad de Jesús surgió de una vida de meditación en la palabra de Dios. Él conocía la palabra completamente a los 12 años. Debido al trabajo mental laborioso al meditar en las Escrituras, buscando la luz del Espíritu en la palabra. Él sabía más que lo aprendido por los doctores de teología, porque buscaba la revelación del Espíritu. Jesús no fue a una escuela bíblica. Aprendió bajo la dirección de su Padre, como lo hicieron los verdaderos profetas en los tiempos del Antiguo Testamento. Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, Juan el Bautista, etc. Ningún verdadero profeta en la Biblia alguna vez salió de una escuela bíblica. Recordemos eso. Jesús estudió la palabra y luego la obedeció. Así, la palabra se convirtió en un arma poderosa en su mano, no solo en su batalla contra Satanás. Mateo 4, 1 al 11. Sino también en su ministerio de predicación. Habló con autoridad. Y su predicación contradecía las tradiciones populares de su tiempo, proclamadas por los eruditos y doctores de la ley. Expuso la hipocresía y la mundanalidad de los fariseos, y les dijo que estaban atados al infierno, a pesar de su fundamentalismo doctrinal. Mateo 23:33. Al mismo tiempo, él expuso los errores doctrinales y las interpretaciones equivocadas de la Escritura que sostuvieron los saduceos. Mateo 22, 23 al 33. Jesús nunca buscó popularidad en su predicación. Él aceptaría gustosamente la tortura y la agonía en lugar de ceder un ápice a la verdad. Él no creía en la paz y la unidad a toda costa. Incluso sus enemigos reconocieron: sabemos que eres muy honesto y enseñas la verdad, sin importar las consecuencias, sin temor ni favor. Mateo 22:16, versión TLB. La santidad de Jesús también se vio en su celo por la pureza de la casa de Dios. Juan 2:14. Cuando entró al templo y vio a los hombres ganar dinero en el nombre de la religión, el enojo justo ardió en él y los expulsó con un látigo. La Biblia nos ordena enojarnos pero sin pecar. Efesios 4:26. Cuando los soldados romanos golpearon a Jesús y lo azotaron en la sala de Pilato, lo soportó pacientemente.
Él nunca estuvo enojado ni una vez en lo referente a su propia persona. Tal ira o enojo le hubiera sido pecado. Pero en lo que concierne a la pureza de la casa de Dios, era diferente. Ahí, abstenerse de la ira le hubiera sido pecado. Usó el látigo ese día, sin preocuparse por si las personas lo malinterpretarían y pensarían que había perdido el control de sí mismo, y que se hubiera entregado a la carne. Él no vivió del que dirán de los hombres en cualquier caso. Él había venido a traer una espada, Mateo 10:34. Y la usó sin descanso. Cortó, hirió y dolió. Y así la gloria del Padre fue manifestada. La vida de Jesús fue la más bella, la más ordenada, la más pacífica y la más feliz que este mundo haya visto. Esto fue debido a su total obediencia a la palabra de Dios. Considera el orden que hay en el universo físico. Las estrellas y los planetas se mueven en los cielos, en un orden tan perfecto, que podemos establecer nuestro propio tiempo, exactamente a la millonésima de segundo, por ellos. Tal es su confiabilidad que los astrónomos pueden calcular la posición de cualquier estrella o planeta para cualquier fecha en el futuro. ¿Cuál es el secreto de un orden tan perfecto? Solo una cosa. Obedecen exactamente la voluntad de Dios, girando en las órbitas preparadas para ellos, y al ritmo establecido por su Creador. Donde quiera que haya obediencia a Dios, hay perfección y belleza, y donde quiera que haya desobediencia a Dios, hay caos y fealdad. Incluso las estrellas son un testimonio mudo al hecho de que los mandamientos de Dios son lo mejor para nosotros, y que sus mandamientos no son gravosos. La vida de Jesús dio testimonio del hecho de que la piedad sobre todas las cosas es provechosa tanto en esta vida como en la próxima. 1 Timoteo 4:8. Ningún hombre puede ser más feliz, más pacífico o más satisfecho que un hombre piadoso. Proverbios 14:27. El temor del Señor es fuente de vida. Y Jesús obedeció la orden de vivir en el temor del Señor durante todo el día. Proverbios 23:17. Dios escuchó sus oraciones, debido a su temor reverente. Hebreos 5:7. El cielo siempre estuvo abierto sobre Jesús, porque él vivió en el temor de Dios. Yo reverencio a mi Padre. Juan 8:49, versión AMP. Dijo una vez, y él demostró por su vida la verdad de la palabra que dice: el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Proverbios 9:10. Las oraciones de Jesús se escucharon, no de manera automática porque él era el Hijo de Dios, sino por su temor reverente. Hebreos 5:7. Fue ungido con el gozo y la autoridad del Espíritu Santo, el aceite de la alegría. No automáticamente debido a que él era el Hijo de Dios, sino porque amaba la justicia y odiaba el pecado. Hebreos 1:9. Dios puede comprometerse solo con un hombre que es moralmente puro. Este es el secreto de la autoridad espiritual. El mundo religioso de los días de Jesús, sin embargo, no compartía la visión de Dios sobre la santidad de Jesús. La santidad de Jesús provocó su odio, porque él señaló su pecado sin miedo. Juan 7:7. Y así Jesús sufrió la hostilidad, el rechazo, el odio, la crítica, la excomunión de los líderes religiosos judíos, y finalmente la muerte misma, todo porque predicó la santidad. No lo habrían crucificado si simplemente hubiera vivido una vida santa. Pero él denunció su hipocresía y expuso su pecado a través de su predicación. Por lo tanto, estaban decididos a silenciarlo. Jesús dijo: su sentencia se basa en este hecho, que la luz del cielo vino al mundo, pero amaron más a la oscuridad que a la luz, porque sus obras eran malas. Odiaban la luz celestial porque querían pecar en la oscuridad. Se mantuvieron alejados de esa luz, por temor a que sus pecados quedaran expuestos. Juan 3:19-20, versión TLB. El mundo religioso cristiano de hoy es igual. Y el discípulo no está por encima de su maestro. Caminar en santidad no nos traerá la aclamación de los tibios de la cristiandad. Todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, en cualquier país y en cualquier época. 2 Timoteo 3:12. Y esa persecución vendrá principalmente del mundo religioso, como en el caso de Jesús mismo. Si alguno va a seguir al Señor, que se siente primero y calcule el costo, y luego
Déjenlo ir hacia él, fuera del campamento, llevando su deshonra. Hebreos 13:13.